Los cambios extremos de ánimo entre felicidad y tristeza pueden ser un síntoma de bipolaridad. Hoy, en la franja de materia gris de Elementales, vamos a estar hablando sobre este tema. Soy Paula Dávila, bienvenidos. Hoy nos acompaña Adolfo Sánchez Escobar. Él es médico psiquiatra con especialización en ciencias biomédicas, con énfasis en neurociencias de la Universidad del Valle. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Para mí es un gusto tenerte aquí para hablar de un tema que tiene una connotación hasta jocosa, pero que no lo es realmente. O sea, es un padecimiento fuerte, significativo, doloroso de vivenciar, pero que en el común de la jerga lo utilizamos. Entonces, para nosotros el clima está bipolar. La gente que tiene alguna variación en su temperamento está bipolar y realmente pues no es esto la bipolaridad. Así que, Doc, por favor, dinos qué es la bipolaridad. Sí, el término se está usando para muchos contextos, ¿verdad? No es la bipolaridad tener de pronto un cambio súbito en el estado de ánimo, como a veces puede ocurrirnos a cualquiera si recibimos una noticia grave o algo que nos impacte, ¿verdad? Sino que hace referencia a una enfermedad, un trastorno Duro, que tratamos además. en psiquiatría, sí, duro, que consiste, al menos en, digamos, la presentación principal del mismo, que es el trastorno afectivo bipolar tipo 1, porque hay dos tipos, Sí. en presentar manías. Y la manía es un cuadro clínico que consiste en una sensación persistentemente elevada de bienestar, de euforia. Yo me siento súper contento, súper bien. Pero no como cuando uno recibe una noticia muy agradable, que uno se pone súper contento y pues eso puede durarle a uno varios días si es el caso, ¿verdad? Sino que esta condición del estado afectivo es persistentemente elevada, pero trae consigo otras alteraciones. Ejemplo, la disminución de la necesidad del descanso o del sueño. ¿Sí? Personas que podrían, por ejemplo, dormir 2 horas y eso es suficiente. Estar todo el tiempo acelerados, haciendo muchas actividades al tiempo, pero sin poder llevarlas pues a cabalidad. Eso también puede incluir deudas, ¿sí? Actividades de riesgo de tipo financiero, pero también de tipo deportivo o inclusive sexual, ¿sí? Comportamientos sexuales promiscuos y arriesgados. Donde me expongo. De exposición. Entonces, la manía es un estado que reúne todas estas condiciones, estas características, y que persiste muchos días, pero comprometiendo gravemente la funcionalidad de la persona. Es decir, no podría trabajar mientras tiene esos síntomas o ir a estudiar o etcétera. Y eso hace que sea necesario la hospitalización o la consulta. Entonces, básicamente la manía es eso. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que a mí ese síntoma o esa conducta me preocupe y yo diga, bueno, aquí puede estar pasando algo? Bueno, si ese cambio no está provocado por algo que sea entendible, digamos, desde lo cultural, como hablábamos ahorita, recibir una buena noticia o que exista un evento que claramente motive a estar feliz, alegre, contento, ya uno debe llamarle la atención. Es decir, si es un cambio súbito del estado de ánimo que conlleva estas características, yo no debería esperar mucho tiempo para consultar, porque ya de por sí eso implicaría un deterioro funcional para quien lo está sufriendo. Yo quiero invitarlos a que veamos las opiniones de la gente sobre la bipolaridad. ¿Qué entiendo por bipolaridad? Entiendo que es un trastorno que pues le causa como altibajos emocionales a uno, que uno como que no logra identificar qué los causa o qué los genera de por sí. Por bipolaridad puedo entender que tiene muchos cambios de ánimo. Pienso que la bipolaridad es el cambio de humor, pero más que todo como enfermedad mental que se tiene que tratar. Pues yo tengo entendido que la bipolaridad es como una persona que tiene unos cambios como de humores muy drásticos. La persona cambia de humor de un momento a otro. Hoy está bien, al rato está riéndose, al rato está haciendo mala cara y estirando trompas, ¿sí?
eso es algo que hoy en día lo hemos estado escuchando porque anteriormente hacía parte de un estado mental psiquiátrico. Bipolaridad es una persona que tiene comportamientos variados. Tengo una amiga que tiene bipolaridad tipo como 2, creo, y siempre va más como a la depresión. No es lo que la gente se imagina de estoy muy contenta, ya estoy triste, es algo un poco más complejo. Doc, difícil el diagnóstico. ¿Qué tanto consulta la gente, o sea, qué tanto se diagnostica en el día a día en la consulta la bipolaridad? Bueno, en la experiencia clínica sí es bastante usual porque la manía es una condición incontenible. Una vez que la persona está cursando por un episodio maníaco, aunque no consulte voluntariamente, su medio sí termina llevando a la persona por el servicio de urgencias particularmente. En el trastorno afectivo bipolar tipo 2 es un poco más complicado porque la hipomanía suele ser una condición funcional. Entonces, las personas están muy a gusto con ella. No es usual que consulten por hipomanía. Sin embargo, sí por la depresión grave, que sería pues como la prima hermana y que hace que uno de pronto sospeche que puede haber es una bipolaridad detrás. Correcto. ¿Cómo se trata, Doc? O sea, digamos que llego a urgencias, bueno, porque claro, claramente no se determina por una crisis, por una fractura grande, algo que genera que el entorno llegue. ¿Cómo se maneja la crisis, pero cuál es ese manejo también a largo plazo que se le da a un paciente bipolar? Bien. La terapia es conjunta, vamos, es farmacológica, pero también hay otros enfoques psicoterapéuticos que son muy importantes. Y por suerte el trastorno afectivo bipolar tiene muy buen pronóstico. Entonces, si la persona es juiciosa con su tratamiento, es decir, toma los medicamentos que generalmente son estabilizadores del ánimo, en algunas ocasiones se necesitan otras ayudas farmacológicas dependiendo la gravedad, pero digamos que los estabilizadores de ánimo son la columna, el eje del tratamiento. Si la persona es juiciosa con ellos, con sus controles, ¿sí? Evita factores de riesgo desencadenantes de los episodios y de las crisis, puede tener años o décadas sin ninguna crisis. Y puede tener funcionales, sí, muy totalmente. funcionales. La adherencia aquí es súper importante y aquí la recomendación es, si usted cree que tiene a alguien en su vínculo familiar, si usted identifica que algún amigo suyo está, aquí la fórmula está fácil, es medicación, tratamiento y de esta manera sí hay un pronóstico pues muy llevadero dentro de las posibilidades que se tienen. Así es. Doc, hay un porcentaje, marca más mujeres, marca más sin hombres, hay algunas profesiones o segmentos poblacionales que tengan más predisposición a la bipolaridad? Bueno, lo que sabemos es que los hombres usualmente, si hay un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, es más usual que los hombres experimenten episodios de manía, ¿sí? que de depresión. Las mujeres, y de nuevo aquí hay un asunto pues hormonal importante, es más usual que tengan polaridad depresiva más que maníaca. Entonces esa sería como la diferencia, digamos, de sexos, pero la prevalencia parece ser la misma para hombres y para mujeres. Lo que cambia es la presentación de esas polaridades y la forma, correcto. Pues yo los invito a que veamos unas recomendaciones de los expertos sobre este tema. Doc, ¿qué tan frecuente es que la bipolaridad pues requiera hospitalización o un tratamiento dentro de una institución? Que es un poco el temor que tiene todo el paciente que siente que está teniendo algo psiquiátrico, que siento que me estoy volviendo loco, pero a lo que más miedo le tengo es a que me hospitalicen o a que me tenga que ir a un sitio, una clínica de tratamiento. ¿Qué tan común es? Claro, en los episodios de manía la hospitalización suele ser necesaria. ¿Sí? Por el riesgo que conlleva para esa persona continuar, digamos, con sus síntomas. Estoy hablando de, hay pacientes y hay familias que de pronto
tratando de contener esta situación sin acudir a la ayuda profesional intramural. A veces estas personas se ven en deudas o en grandes inversiones de proyectos por estas conductas de las que habíamos hablado, de pronto de involucrarse en muchas actividades y que suelen ser riesgosas. Así que la hospitalización es muy buena opción siempre en la manía. La mayoría de las veces es necesaria, además. Sí. En la hipomanía no suele ser necesaria la hospitalización, de nuevo porque es muy funcional y parece ser muy útil para quien la está experimentando hasta un punto, pero sí hay depresión grave y esa depresión grave en ocasiones puede acompañarse de síntomas psicóticos. Ahí sí vamos a tener que requerir hospitalización también y tratamiento pues intramural. Hay varias cosas entonces que nos van quedando como de resumen del día y es, no hay que tenerle miedo al diagnóstico, hay que permitirse ayudarlo y hay que tener en cuenta que estamos en una cultura y en una sociedad que promoviera de alguna manera esa manía, ¿no? Porque estamos tratando de sacarle las 24 horas al día y si puede tener más, hacer 1000 cosas y pues hay un componente allí que puede ser útil aparentemente, pero que trae consecuencias difíciles a largo plazo. Doc, muchísimas gracias por toda esta información, por ampliarnos un poco el panorama de la bipolaridad y por darnos esperanza de que el asunto puede fluir muy bien mientras se busque la atención necesaria. Muchas gracias por la invitación. De nuevo, resaltemos la importancia de no temer ese diagnóstico, sino buscar la ayuda oportunamente, ¿cierto? Ser adherentes a ese tratamiento que se ofrezca para poder tener la funcionalidad pues, que se desea y alejarnos del estigma y del prejuicio con la enfermedad mental. Con toda la salud mental. A nuestros televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es un capítulo más de Materia Gris de Elementales. Soy Paula Dávila y los espero en una próxima ocasión.